Mónica. Mi padre tiene la cámara, por si... Bueno, mientras vamos tomando asiento, simplemente decir que yo lo único que voy a hacer es ceder la palabra a Ángel, que va a presentar a los miembros de la mesa redonda y de esta mesa redonda desde el punto de vista topológico. Y lo único que, al igual que antes, pues esperemos que ahora sí que nos dé tiempo a formular algunas de las preguntas que surjan por Twitter. Antes ha habido alguna, pero dado el poco tiempo de que disponíamos, hemos tenido que primar a las que existían en la sala y entonces, por lo tanto, lo que es prudente es que yo ya me calle y deje la palabra a Ángel. Pues nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo casi que no necesito micrófono para hablar, pero bueno. En la mesa de neurociencia, bueno, lo que venimos es a hablar un poco sobre el cerebro. En este siglo los científicos se han enfrentado a dos cuestiones de máxima relevancia. Una de las preocupaciones máximas que hay es cómo se originó el universo y la otra es cómo funciona nuestro cerebro. Para la primera pregunta, luego Juan José nos contará en su intervención algunas cosas interesantes. Y para resolver la segunda pregunta, pues hemos reunido a tres expertos en neurociencia que cada uno nos hablará desde una óptica diferente. Por un lado tenemos al profesor José María Delgado García, que es médico y cirujano. Se doctoró en la Universidad de Sevilla en 1972, luego ha estado en diversos centros europeos, en Oxford, en París, en centros americanos. Y luego, a su regreso a España en 1978, fundó el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Sevilla. Y allí ha formado a muchísimos neurocientíficos nacionales en diversas ramas de la fisiología, de los sistemas motores, de los mecanismos implicados en la regeneración neuronal. Ha publicado más de 260 artículos y 10 libros. Javier Burgos, ya lo conocéis, es licenciado en Ciencias Biológicas, especialidad bioquímica por la Universidad de Valencia y doctor en Ciencias en Biología Molecular. Ha trabajado en Brasil, en Estados Unidos, en el Hospital de Bellville en Barcelona y en el Hospital de la Fe de Valencia y desde 2014 pues el director general de la biotecnológica Neuron Bio. Y por último, José Valenzuela es ingeniero electrónico, ingeniero automático y ha trabajado con nanomateriales y microelectrónica. Completó su formación con una ingeniería biomédica mientras trabajaba como ingeniero en un laboratorio de neurociencia cognitiva en la Universidad de Barcelona. Como veis, son ópticas diferentes y bueno, vamos a plantear algunas cuestiones que son generales y cada uno va a dar el enfoque desde su rama, que espero que os guste. Bueno, el primer tema que vamos a hablar es la conciencia, la razón y la toma de decisiones. Antonio Damasio, en un libro bastante famoso, El error de Descartes, dice que la razón humana se genera desde varios sistemas cerebrales que trabajan simultáneamente a través de muchos niveles de organización neuronal y no desde un único centro. Entonces le quería preguntar a José María que se acepta que el cerebro produce actividad mental, pero no sabemos cómo lo hace. En tu opinión, ¿qué sabemos de la biología de la conciencia? Bueno, en mi opinión no sabemos absolutamente nada, pero ya que están aquí, yo creo que esa pregunta está planteada de una manera precipitada, porque precisamente como no sabemos nada, había que empezar preguntándose cosas mucho más elementales. Por ejemplo, ¿quién tiene cerebro frente a quién no lo tiene? ¿Qué seres vivos tiene un cerebro frente a quién no los tiene? Y puede definir desde el punto de vista evolutivo cuándo aparecen los cerebros y para qué hacen falta. Y los cerebros, si miramos para atrás, pues 500 millones de años, cuando aparecen los vertebrados, pues tienen cerebro aquella especie que se mueven, además que se mueven con relativa velocidad y que son capaces de sortear obstáculos y que pueden calcular, por ejemplo, la resistencia de los materiales con los que tropiezan, ya estén en el aire o en la superficie de la tierra o en el agua, saben distinguir qué es izquierda y qué es derecha, qué es arriba y qué es abajo, qué es delante y qué es detrás. Todas esas funciones son las que caracterizan un cerebro que permite moverse en el espacio. Así que cuando hablan de los padres de la neurociencia, olvídense de Cajal, el padre de la neurociencia es Newton.
porque la ecuación de Newton ya la descubrieron todos aquellos que se mueven en el espacio y calculan la fuerza que hay que desarrollar. Por ejemplo, imaginen un caballo tirando, ahora que fueron a la feria, pues calculen un caballo tirando de un carricoche, lleva además un jinete en lo alto y puede saber el peso exacto y la fuerza que hay que desarrollar sin tener que pasar por una escuela de informática o por una escuela de ingeniería. Eso es lo que hacen los cerebros. Esa parte que se puede estudiar, que se puede entender, porque se puede estudiar desde fuera, se puede predecir cómo es el cerebro por dentro y existe un sistema de ecuaciones para explicarla, pues no quiero decir que no haya recibido la atención, sino que últimamente se está olvidando. Es decir, la neurociencia en los años 50 a 1990 del pasado siglo, pues estudió sistemas motores y se podían entender. Es decir, se puede dar una clase para que la gente entienda cómo se produce un movimiento y qué fuerzas hacen falta y qué es lo que el cerebro controla o coordina cuando se hace un movimiento. Efectivamente, no tenemos ni idea de cómo se produce la conciencia. Distinto es que al menos la inmensa mayoría de los neurocientíficos, independientemente de su ideología o de su religión, aceptan la idea de que el cerebro produce también la actividad mental, la conciencia, el espíritu, el alma, las emociones, como lo quieran llamar. Y esa idea, bueno, tiene algunos puntos importantes, es decir, los cerebros producen un mundo interior, cosa de lo cual carecen las máquinas. Ese mundo interior no es que sea muy inteligente, quiere decir que es interior y no se puede detectar. Y ese mundo interior genera soluciones originales, cosas que no hacen las máquinas, porque las máquinas hacen programas que se activan desde fuera. Por eso cuando les dicen que un cerebro es igual a un ordenador, pues no le están diciendo nada. Los cerebros no son iguales a nada de lo que construye el hombre, porque han seguido un proceso evolutivo completamente distinto. Y esas son las pistas que tenemos. Quizás la otra pista importante es que también desde un punto de vista evolutivo, la conciencia es el desarrollo de un comportamiento que se hace dentro, que no tiene repercusión hacia afuera. Cuando vemos un perro que nos va a atacar, sabemos exactamente qué intención, o si enseña los dientes ya sabemos qué intenciones tiene, pero imagínense un animal agresivo que no está haciendo nada, no podemos saber en qué está pensando. Es decir, el mundo interior tiene la ventaja de que no se puede detectar desde fuera, mientras que el comportamiento sí se puede detectar. Y eso da una pista de las ventajas evolutivas del pensamiento, algo que se hace sin hacer, algo que se simula en el interior del individuo sin hacer. Más de momento al menos yo no le puedo decir. Javier, una pregunta complicada. Muchas enfermedades neurodegenerativas llevan a la demencia. ¿La demencia es un estado de la conciencia y, sobre todo, tiene sentido mantener vivas a las personas dementes en estados terminales de enfermedades? Yo creo que... paso palabra. Bueno, yo creo que esta es una pregunta más filosófica que otra cosa. Si te digo que sí voy a parecer Mengele, ¿no? O sea que no me atrevería a ello. Ligar desde el punto de vista de la neurociencia o de la neurobiología, ligar la conciencia con la actividad cerebral es un tramo muy complicado, es decir, hay un gap, un hueco ahí bastante importante. La demencia no es ni más ni menos que la suma de una serie de actividades cerebrales que se van deteriorando como consecuencia de una serie de alteraciones o atrofias de los circuitos neurológicos, los circuitos eléctricos del cerebro. Es verdad que en las últimas etapas de la gente con demencia, con la enfermedad de Alzheimer, va perdiendo progresivamente todas sus actividades, en principio motoras, espaciales, etcétera, y probablemente en algún momento lleguen incluso a perder la conciencia. No creo que nadie pueda responder a esta pregunta. En el caso de las personas con demencia, lo que tenemos que hacer es cuidarlas, tratarlas bien y que su fin de vida, su ocaso, sea lo más tranquilo posible, porque yo estoy seguro y he visto casos de enfermos de Alzheimer, y seguramente muchos hemos visto, porque es una enfermedad muy prevalente, que los ve sufrir, aunque el alto deterioro de su estado mental es obvio, los ve sufrir. Lo que tenemos que hacer con las personas con enfermedad de Alzheimer, sobre todo en épocas o en etapas severas, es pues dejarlos tranquilos y que recorran el resto de su vida como puedan, y lo que decía antes, lo que tenemos que hacer es poner el acento en ir cuanto antes mejor
Y ahora yo creo que ahora estamos en la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de evitar los enfermos de Alzheimer de dentro de 20 años, pero los que ahora tenemos no tenemos nada más que hacer. José, se sospecha que no hay sustrato neuroanatómico para la memoria, es decir, no hay un sitio en el cerebro donde se almacene la memoria, ¿no? Entonces, descartamos definitivamente, como además decía José María, la analogía mente-cerebro con el ordenador. ¿Y puede existir inteligencia sin conciencia? Yo estoy bastante de acuerdo con el doctor Delgado en el hecho de que, bueno, comparar cerebro con ordenador, para alguien que empiece a conocer un poquito cómo funciona nuestro cerebro, entenderá que es una comparación bastante limitada. Y de hecho, a mí me da la impresión de que poquito a poquito se va a ir transformando. No sé si habréis visto alguna vez unas imágenes, unas ilustraciones de principio del siglo XX en las que se intentaba imaginar cómo funcionaría el futuro, como los cacharros que habrían, para entendernos. Y a lo mejor pues se ven imágenes de coches voladores, de helicópteros que se ataban a la cabeza para salir volando. Entonces, yo creo que empieza a coger un poco ese matiz, ¿no? Cuando decimos, ¿no?, el cerebro o el ordenador, ¿no? Poquito a poquito se va a ir volviendo un poco viejuno, ¿no? Pero aún así yo creo que es bastante útil para un primer acercamiento. O sea, el ordenador es algo que hemos construido los seres humanos y entendemos bastante bien. Entonces, dentro de que se aleja, una vez ya entramos más en detalle de lo que es la comparación con el cerebro, sí que nos puede servir para tener unas nociones básicas, por la memoria, el procesador, por decirlo así. Pero si bien es cierto lo que estabas comentando, que no hay un área concreta para la memoria o un área concreta para las emociones, es algo que ya comentaba Damasio y muchos otros autores, pero que bueno, también hay que entenderlo, no sé, pongamos el ejemplo de la materia. La materia al principio llegó un punto en el que a lo mejor se decía, vale, esto es indivisible, luego dijeron, hostia, no, que hay algo por ahí, mira, vamos a llamarle átomos, pero esos átomos eran indivisibles. Y luego, hostia, resulta que los átomos tienen dentro un núcleo y entonces, conforme iba avanzando el conocimiento humano, pues esas definiciones o esas primeras comparaciones que tal vez harían en un principio, se han tenido que ir renovando. Pues yo creo que un poquito va a pasar lo mismo con el cerebro. En cuanto al hecho de la memoria en concreto, sí es cierto pues esto, que para entendernos no es un área concreta y por lo tanto de momento quedaría como invalidada esa idea de la ciencia ficción de ponernos un chip concreto en un sitio que nos va a servir como disco duro. Pero en contra de esa idea pues está el hecho de que varias partes del cerebro digamos que se reparten ese trabajo de la memoria. Y no solo eso, sino que además hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El cerebro es un sistema dinámico, un sistema que nunca está en el mismo estado. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede observar muy bien en la memoria en concreto. No hace mucho se publicó un artículo en el que se explicaba algo que tal vez de forma empírica o en el día a día no nos habremos dado cuenta, y es que un mismo recuerdo no es siempre ese mismo recuerdo, sino que va a ir cambiando conforme la experiencia que vayamos teniendo. Esto podemos entenderlo, no sé, un suceso que tal vez nos pasó de pequeños y no teníamos un conocimiento suficiente de, no sé, a lo mejor tenía un componente emocional, una pelea de nuestros padres, por decir algo, y nosotros teníamos ese recuerdo, pero conforme vamos creciendo y vamos entendiendo un poquito más pues, cómo nos comportamos los seres humanos, ese recuerdo habrá ido cambiando. Por lo tanto, no tenemos que tener esa idea de memoria fotográfica. No guardamos fotogramas y cuando queremos recordar vamos a esos fotogramas. Y de hecho, tengo una frase que a mí me parece que me encanta, soy un poquito friki, que os la voy a leer, es: los recuerdos que almacenamos son representaciones imperfectas de nuestra experiencia y los recuerdos que rememoramos son reconstrucciones imperfectas de los ya imperfectos recuerdos iniciales. Esto sería un poquito lo que vengo a explicar. Nosotros ya al crear un recuerdo ya no estamos guardando toda la información, sería imposible, pero es que cuando vamos a buscar ese recuerdo tenemos ese problema de que la búsqueda también es imperfecta en sí, con lo cual no podemos pensar en guardamos fotos y ya iremos buscando. Es un poquito en la línea esa. Ignacio Morgado decía en una entrevista en La Vanguardia que la tecnología nos atonta, ¿no? Yo creo que eso además lo habría escuchado sobre todo a gente mayor. Sin embargo, hay muchos estudios que dicen que la tecnología hace que cada generación sea más inteligente, sobre todo gracias a los smartphones y los videojuegos.
José María, el reconocimiento de objetos es una forma muy útil de estudiar la memoria declarativa, es decir, los recuerdos que pueden ser evocados de forma consciente, ¿no? Lo que nos comentaba José. En los roedores, ya que ponen de manifiesto su preferencia innata por la novedad sobre objetos familiares, es decir, los roedores prefieren las cosas nuevas, los objetos nuevos, que los que les resultan familiares. ¿Esa preferencia por la novedad es aplicable a los humanos? Y en caso afirmativo, ¿estarías de acuerdo que con el uso de las nuevas tecnologías mejora nuestra capacidad cognitiva? Bueno, parece como 5 preguntas, todas a la vez. En primer lugar, yo no compararía roedores con humanos, sino lo mejor es que vean qué pasa si comparamos ratones con ratas, que son dos especies de roedores. Los ratones son más propensos a la novedad, de tal manera que no le falta un punto de reflexión que sí tienen las ratas. Entonces, según qué pruebas, el ratón la hace mejor porque es tremendamente impulsivo y porque explora de forma, para nosotros sería una forma patológica, para el ratón somos patológicos nosotros que somos muy lentos. Pero según que otra prueba, pues la rata lo hace mejor. Por ejemplo, si ponen una prueba donde se trate de tocar muchas cosas lo más rápido posible, pues el ratón lo hará mejor que la rata y por supuesto que nosotros. Si ponen una prueba donde hace falta algo de inhibición, es decir, una prueba donde haya que, por ejemplo, imagine apretar una palanca para obtener una bolita de comida, solo si hay un pequeño piloto rojo encendido. Si se apaga no se puede tocar la palanca. El ratón eso no lo sabe hacer o no lo puede aprender porque precisamente es muy impulsivo. Entonces, comparar especies es un error. Las especies son todas diferentes y tienen nichos, espacios temporales donde se desarrollan y las especies son listas y sobreviven en el tiempo y son completamente, cuanto antes desaparecen, más tontas fueron. O sea que no depende de lo que el concepto que tenemos de inteligencia desde el punto de vista humano. Luego, por otra parte, las máquinas, bueno, nos mejoran o nos empeoran, pues según depende del uso. En ciencia, la ciencia avanza de dos formas. O cuando se inventa una máquina o se descubre una máquina, por ejemplo la máquina del Pascalán o el microscopio electrónico o los rayos X se utilizan para ver los huesos, etcétera, etcétera. Cuando aparece una máquina puede avanzar la ciencia. La otra manera de avanzar la ciencia, que es mucho más complicada, es cuando aparece una nueva idea. Por ejemplo, en neurociencia, porque es lo que estamos tratando aquí, que yo sepa, igual alguien me da con alguna nueva, no ha habido una sola nueva idea que no esté en el libro de Cajal de hace 100 y pico de años. No hay ni una sola concepto nuevo que no esté allí, más que repetido y muchas veces demostrado que es equivocado. Y son conceptos que se utilizan todavía. Sin embargo, ¿cuántas máquinas no han aparecido? ¿Cuántas técnicas? Pues desde la técnica de Golgi que usaba Cajal, el registro de potenciales bioeléctricos o de los biopotenciales, hasta la tomografía por emisión de positrones, etcétera, etcétera. Técnicas han aparecido mucho, conceptos no. Así que ese es un problema de la ciencia, que el abuso de la técnica desvía de la pregunta. Y muchas veces quien descubre algo es porque se hacen las preguntas correctas y entrevé la respuesta antes de ponerse a hacer experimento como un loco, porque la dieron una máquina que desde luego produce paper como churros, porque todo lo que se haga en una nueva máquina pues siempre es nuevo y da resultados diferentes. Y por último, ¿qué más había? No, esa era la pregunta. Pero esto de mejorar la inteligencia, digamos, el concepto de inteligencia no mejora porque se facilita, ¿no? Si antes habría... yo en la escuela tuve que aprender a hacer... calcular derivadas, incluso integrales, no me acuerdo absolutamente de nada, pero tenía que hacerlo a mano. Ahora no hay que hacer nada, ni siquiera la tabla de multiplicar, no, las raíces cuadradas en el cole, alguna vez tuvimos que hacer raíces cuadradas a mano, ahora ya eso no se hace. ¿Eso es mejor o es peor? Bueno, depende de si se va la luz o depende del tipo de máquina que uno tenga en la mano. Así que la respuesta es un poco gallega, pues depende de... Javier, para combatir las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, los ejercicios de entrenamiento cognitivo como los que lanza hace poco Nintendo, el Brain Training y este tipo de cosas, ¿funcionan? Bueno, vamos a ver. Todo lo que sea un ejercicio intelectual previene, ¿de acuerdo? Y eso
está ahí. Es decir, no solamente hacer ejercicios de este tipo, sudokus, sino para prevenir, por ejemplo, la gente que habla varias lenguas pues tiene menor riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. La gente que tiene mayor nivel educativo tiene menor riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando siempre de riesgos. Los neurobiólogos lo explicamos con una cosa que se llama la reserva cognitiva. ¿Y qué es la reserva cognitiva? Pues es la capacidad que tiene un cerebro de anteponerse a un fallo patológico. Y es muy curioso porque hay veces que se han visto en post-mortem, en anatomías patológicas, cerebros atrofiados, pero no había habido un comportamiento anómalo de esa persona. Y eso se asocia a eso, a la capacidad que tienen las neuronas de combatir esos procesos patológicos con esa reserva cognitiva, que es un ejercicio que hace el cerebro a partir de los conocimientos que tiene desarrollados. Por otra parte, yendo a la pregunta casi filosófica que hacías al principio, yo creo que lo que son los sistemas informáticos o los nuevos equipos o aparatos, yo creo que mejoran en todos los aspectos, siempre que no sea un uso patológico, evidentemente, ¿no? Y un ejemplo es esto, ¿no? O es el Twitter, o es todo este tipo de cosas, ¿no? Una de las particularidades que permite este uso de herramientas es, por ejemplo, la interconexión entre personas. Y voy a hacer una cuña publicitaria de un artículo, de una entrevista de Jotdown, próximamente de Federico Mayor Zaragoza, que precisamente hablaba de esto. Decía que por primera vez en la historia de la humanidad podemos estar todos interconectados y tomar decisiones de conciencia global, lo cual es muy importante, sobre todo para decirle a algunos, ya basta. ¿De acuerdo? José, se está estudiando si ejercicios virtuales orientados a tareas pueden inducir neuroplasticidad y contribuir a la recuperación funcional de pacientes que han sufrido un ictus. ¿Cuál es la base teórica de este tipo de experimentos? Vale. Bueno, pues coincide que estoy actualmente trabajando en un laboratorio de neurociencia y realidad virtual. Coincidencia, Entonces, estos experimentos en concreto no los hacemos, pero para entendernos tendríamos que poner dentro de esa base teórica dos grupos básicos, ¿no? Uno sería una parte que es bastante controvertida en la actualidad dentro de la neurociencia, que es el tema de las neuronas espejo. Para hacer un resumen así muy rápido, son un tipo de neuronas que se observaron, los estudiaba el grupo de Rizzolatti, ¿verdad? En Parma, en los cuales se hacían estudios con monos y simplemente no buscaban ese tipo de neuronas, sino que simplemente querían ver un poquito cómo funcionaban las neuronas en el área motora del movimiento de las manos, movimientos finos. Entonces, la sorpresa fue para los investigadores cuando uno de los monos estaba observando a uno de los investigadores que estaba comiéndose unas ciruelas, unas pasas o algo así, y vieron que se activaban esas mismas neuronas, las neuronas del área motora del mono. Es decir, él observaba la acción, pero en su cerebro se activaban neuronas como si las estuviera haciendo él esa acción. Entonces, ¿qué pasó? Pasó un poquito como comentaba nuestro primer compañero cuando descubrieron el tema del universo y bueno, salía la gente a la calle a festejarlo, pues los neurocientíficos hicieron un poquito lo mismo e incluso grandes figuras como Ramachandran decía que el descubrimiento de las neuronas espejo venían a ser como el descubrimiento del ADN. O sea, había mucha motivación por trabajar con ello. Entonces, sí que es cierto que se ha avanzado mucho en el estudio de este tipo de neuronas en los humanos, pero no hemos llegado todavía a tener esa veracidad con ese nivel de concreción de que actúan de la misma forma. Es decir, por ejemplo, hay estudios donde se ha comprobado que sí que se activan ciertas formas, digamos, haciendo un experimento paralelo al que habría podido pasar el mono este, pero también es cierto que esas neuronas, que por un lado no se miraban 2 o 3 neuronas, sino que se miraban grupos de miles de neuronas, se veía que no se activaban tanto. Por lo tanto, no podemos dar una relación directa entre los resultados con monos y con humanos. Dicho esto, yo entiendo que cuando se trata de hacer este tipo de experimentos con realidad virtual, lo que se busca es un poquito tratar de activar o tratar a fin de cuentas, de activar en los pacientes de ictus o reactivar las neuronas motoras que pues debido al ictus pues a lo mejor han tenido algún problema.
Por otro lado está la parte de la realidad virtual. El uso de la realidad virtual, de la tecnología de realidad virtual, está siendo muy beneficioso, muy útil como herramienta para estudiar ciertos procesos psicológicos. Por poneros ejemplos, en nuestro laboratorio, pero también en muchos otros laboratorios que trabajan en la misma línea, se estudia mucho lo que es, por ejemplo, la percepción de nuestro propio cuerpo o la percepción del entorno. Os pongo un ejemplo. Los sujetos de los experimentos están dentro de un entorno virtual, les ponemos lo que le llamamos un head mounted display, que es básicamente unas gafas de realidad virtual. Les ponemos los típicos pijamas, estos que veis con tantos puntitos. Con ello lo que hacemos es trazar un poco sus movimientos cuando ellos se van moviendo. Y ellos, al verse en un mundo virtual, se ven con el cuerpo de un personaje que se está moviendo como ellos. Es decir, ellos se miran hacia abajo y se ven su cuerpo. Ellos se miran las manos y ven unas manos que son de un personaje, pero que obedecen a sus movimientos. Con esto estamos creando una gran ilusión de esa sensación de que el cuerpo es suyo. Con lo cual, podemos después hacer, por ejemplo, ejercicio no es sadismo, o sea, ahora lo entenderéis porque digo no es sadismo, pero por ejemplo les ponemos algún tipo de amenaza, como por ejemplo que les cae una sierra para cortarles la mano, y los resultados son como mínimo curiosos cuando veis que esas personas que son plenamente conscientes de que están en un entorno virtual, nadie se olvida de que está con eso puesto en la cabeza, que pesa casi 1 kilo y que todo está generado por ordenador, pero aún así apartan la mano. O sea, eso viene a decir que hay algo que tal vez no vamos a decir a un nivel superior, a nivel cognitivo. Es obvio que la gente sabe que están en un entorno virtual, pero tal vez a un nivel, vamos a decir, primario, los estamos de alguna forma confundiendo. Otro tipo de experimento que, por ejemplo, les hacemos y que está relacionado con esa confusión es ponerles la mano encima de una mesa y les vamos dando toquecitos con una pelota o con lo que sea. Entonces eso por un lado es un estímulo táctil. Pero ellos en el entorno virtual van viendo cómo esa mano se va desplazando y su brazo llega a coger una longitud de a lo mejor 2 o 3 metros. Y ellos tienen la ilusión de que ese brazo ha crecido toda esa distancia. ¿Por qué? Porque están teniendo un cruce, digamos, de señales sensoriales. Por un lado les están tocando y ellos dicen, vale, yo lo noto. Pero claro, ellos van viendo que se va alejando y dicen, bueno, yo lo sigo notando allí. Entonces se llega a esa confusión. Entonces yo creo que la realidad virtual a lo que ayuda en este caso con la rehabilitación es precisamente a hacerles sentir que ese es su cuerpo y si por ejemplo se hace ver que ese brazo se va moviendo, tratar como mínimo de ver si se logra estimular las neuronas espejo. ¿Necesitáis voluntarios? Bueno, no cortamos nada, es todo virtual. Está muy divertido. Muchos estudios demuestran que las habilidades de las personas vienen determinadas por las características hereditarias y la influencia del entorno durante las fases iniciales del desarrollo. José María, ¿la ausencia de habilidades innatas es irrecuperable? ¿Y es el cerebro tan plástico como las nuevas corrientes neurocientíficas proponen? Bueno, vamos a ver. Ausencia de habilidades innatas quiere decir, por ejemplo, no sé si quiere decir, ¿no? que nosotros no estamos diseñados para volar, no solo porque no tenemos alas, sino porque no tenemos un cerebro de volador y tampoco tenemos un cerebro de reptil, por lo cual no sabemos reptar. Si nos ponen a retar, pues no podemos competir con una serpiente, lo va a hacer mucho mejor, porque está diseñada para eso. Ese tipo de habilidades, pues no se pueden aprender, o se pueden simular, se pueden imitar, pero no se pueden hacer igual y se pueden hacer con un rendimiento muy pequeño. Luego hay funciones que tienen redundancia. Les pongo un ejemplo, verán que no hace falta laboratorio para estas cosas, pues si yo hago así con esta mano, si hago así con esta mano y pierdo esta mano, pues lo puedo hacer con la otra. Eso es redundancia. Quiere decir, la misma función se puede hacer con un sistema motor diferente. No va a ser igual. Porque, por ejemplo, ya en una cosa más seria, si yo estoy acostumbrado a escribir con la mano derecha y pierdo la mano derecha o la movilidad de la mano derecha, puedo escribir con la izquierda. Pero el tipo de letra y la velocidad no va a ser igual. Aún así, un grafólogo puede identificar el tipo de letra que procede de la misma persona porque el diseño de la letra A y de la letra B y de la letra C que yo hago viene de mi cerebro y no viene de la mano. Y sigue siendo el mismo cerebro el que genera el movimiento. Pero si uno ve el texto lo puede identificar perfectamente si esto no está escrito con la mano habitual de este sujeto. Mucho peor será si lo escribo con el pie, por ejemplo, o con la boca,
que también se puede hacer. Todo eso son sistemas compensatorios. La compensación, que es lo que normalmente ocurre cuando se producen lesiones en el cerebro, no es igual que el original y muchas veces se confunde con plasticidad cerebral. En realidad son otras partes del cerebro que toman esa función, porque la parte dañada y destruida, pues ya esa no puede contribuir en nada. Y luego hay ejemplos que se entienden mejor si se compara con otras especies. Es decir, la neurociencia es muy difícil de entender si no miran a varias especies cómo lo han resuelto. Les pongo el caso del príncipe. Recordarán el cuento del príncipe que se convierte en rana. El problema del príncipe convertido en rana es que no puede leer. Claro, no sé si los príncipes necesitan leer mucho o no, eso es otro asunto, pero yendo a la parte motora, que es mi trabajo, pues, ¿por qué no creen que no puede leer? Pues no puede leer porque las ranas no pueden hacer el movimiento de mover el ojo lentamente a lo largo de un texto, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda si eres árabe. Y ir saltando línea a línea. Eso no lo puede hacer una rana. Y dirán, bueno, ¿se le puede enseñar? Pues no lo puede aprender de ninguna manera, porque la rana tiene un diseño de retina completamente diferente que la nuestra. La rana ve el movimiento con el ojo quieto. Nosotros, para seguir el movimiento de una mosca, tenemos que mover el ojo con la misma velocidad angular que la mosca. La rana ve la mosca solo si la mosca se mueve. Si está inmóvil, no la puede ver. Así que si se fijan, con diseños diferentes, los cerebros cumplen funciones diferentes que no se pueden imitar y no se pueden aprender. Distinto es que se pueda aprender aquello que esté dentro del rango de las posibilidades de un cerebro. Y en ese sentido, digamos que hay unos cuantos neurofisiólogos, pero del orden de 0,01%, que piensan que el cerebro es en cierta forma platónico, en el sentido de que aprender es recordar. Quiere decir, un cerebro de una determinada especie tiene un rango muy grande de funciones que solo se ponen de manifiesto si se dan las circunstancias, y si no se dan las circunstancias, pues no se da esa función. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿hace 10.000 años hablaba alguien francés? Y sin embargo, ¿era posible hablar francés? ¿El cerebro ya estaba preparado? Pues claro que sí. Claro que sí, incluso chino, que es más raro para nosotros todavía. Pero, ¿por qué no se podía hablar? Pues no se daban las circunstancias externas para que ese idioma se pudiera hacer, o se pudiera practicar, o se pudiera hablar. Así que las funciones están implícitas, pero se pueden manifestar y se pueden perfeccionar, como otro ejemplo es tocar el piano. No había piano hace 1000 años, pero luego esa capacidad se puede desarrollar. Pero, fíjense también, aprender a tocar el piano puede costar, hacerlo con perfección puede costar 20 años. ¿Por qué? Porque ya está en el límite de aquellas funciones motoras que se pueden aprender. Y si alguien compone una pieza para tocar el piano y hay que mover el dedo a más de 4 o 5 pulsaciones por segundo, no se puede tocar. Porque el dedo de una persona no puede oscilar a más de esa frecuencia. Así que por más que nos pongamos, hay un límite biofísico para esa función motora que no se puede saltar. Así que la idea que se vende muchas veces de que el cerebro sirve para todo y se puede aprender cualquier cosa, pues había que decir, bueno, dentro de ciertos límites y según qué tipo de funciones. Javier, en las enfermedades neurodegenerativas, las alteraciones en los fenómenos de neuroplasticidad y adaptación influyen en el desarrollo de estas. ¿Pueden estos procesos activar fenómenos involutivos en alguna región del cerebro? Bueno, es una pregunta complicada también, me tocan las difíciles, pero bueno. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el profesor Delgado, de que la plasticidad neuronal sobre todo se desarrolla en las primeras etapas del desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, pero una vez en los cerebros adultos es muy difícil reorganizar ese tipo de comportamientos dentro de lo que llamamos la generación de nuevas sinapsis, de nuevos botones de neurotransmisión. Todo este tipo de cosas son cada vez más complicados. Entonces, en los cerebros adultos, es bastante complicado que ocurran este tipo de sucesos, aunque evidentemente hay sucesos de plasticidad neuronal y tras algunos eventos como traumas, isquemias, sí que hay un intento del cerebro de resolver esos problemas, pero normalmente en localizaciones muy próximas. Pero un fenómeno involutivo, pues yo lo veo difícil, no sé si el profesor Delgado piensa algo respecto a esto, ¿no? Sobre el tema de la involución.
Es una pregunta complicada. Más concreta para que la pueda... No, que el tema de la plasticidad neuronal en los cerebros adultos... Bueno, es que el término plasticidad no tiene mucho sentido. El cerebro es plástico según uno lo mire y es elástico según se mire en otra dirección. Es decir, tras una lesión neuronal, si se recupera una función, eso se llama elasticidad en todo caso, no plasticidad. Un sistema plástico es un sistema que se cambia y se queda modificado a largo plazo. Y un sistema elástico es uno que es flexible y puede cambiar según las circunstancias. Y además, la idea de que los cerebros pueden cambiar indefinidamente, eso va en contra de los propios médicos. No sé si hay algún médico en la sala, se quedarían sin trabajo. Porque ¿cómo iban a tener dos pacientes el mismo síntoma si sus cerebros son completamente diferentes? Con los enfermos de Parkinson ya unos temblarían y otros no. Hay que poner un poco de sentido común cuando se hacen afirmaciones de ese tipo. Naturalmente, si la pregunta es, ¿puede cambiar una neurona dentro del cerebro e irse a otro sitio 5 centímetros? Y la respuesta es no. Eso no puede pasar en el cerebro de un mamífero. Puede pasar en un pez, pero no en un mamífero. Entonces hay que ser consciente de los datos que existen, no vender esa un poco filosofía barata de que todo esto es jauja y aquí puede pasar cualquier cosa. No es así. Ahora, ¿qué rango puede recorrer un axón de una neurona en el cerebro de un animal, de un mamífero adulto, por ejemplo, como un gato? Pues se puede desplazar pues, del orden de unas 500 micras como mucho, es decir, medio milímetro, siempre que no se encuentre con otra neurona, porque la tendencia natural de una neurona para sobrevivir es encontrar a otra neurona y unirse a ella. Necesita estar en contacto con otras neuronas para sobrevivir. Y como el cerebro está lleno de neuronas, pues ese es precisamente uno de los problemas de la regeneración neuronal cuando oyen que ha habido una lesión medular, en la médula espinal, y les dicen que se va a recuperar función. No se recupera función porque ningún axón que pase por la cicatriz va a llegar más lejos de 500 micras, por lo menos de momento. Y estamos hablando de un mamífero, no de un reptil, un anfibio o un pez. Así que digamos que el cerebro pueda tener muchas funciones es diferente de que el cerebro cambie cada vez que pone en marcha esas funciones. Esas funciones están un poco implícitas. Y claro, hay mucha plasticidad en el recién nacido, pero eso es, a fin de cuentas, los estadios finales del desarrollo. Eso es desarrollo, más que el término correcto es desarrollo postnatal. Es decir, el cerebro sigue creciendo hasta la edad, pues no sé, 15, 20 años por ahí. José, aunque ahora, como están diciendo ellos, que lo de la plasticidad no está tan claro, ¿se puede observar y medir de forma directa o solo a través de la realización de test y pruebas cognitivas y ya no en el paradigma que dicen ellos, que no estaría, sino en el que se está investigando? Ya. Sí, bueno, un poquillo de marrón que me mete. Pero bueno, pero voy a aprovechar una cosa que ha dicho el doctor Delgado, que es el tema de la elasticidad. ¿Vale? Si por ejemplo tenemos que entender el medir esa neuroplasticidad / elasticidad de una persona que por ejemplo ha sufrido algún tipo de accidente o ha sufrido un ictus y tiene que recuperar cierta movilidad, ¿no? Entonces, claro, antes de pensar qué hay que medir antes de pensar cómo hay que medir, hay que saber qué medimos, ¿no? En este caso, siguiendo esa línea de elasticidad, yo entiendo que lo que hay que medir es el punto de inicio, es decir, cuando se ha sufrido esa lesión, respecto a la evolución que se va a ir teniendo. Entonces sí que ahí tendríamos una medida de decir, vale, vemos que efectivamente hay una evolución en el paciente. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? Sí es cierto que mediante medidas indirectas, como por ejemplo estos test cognitivos o por ejemplo, si se ha perdido la movilidad de un brazo, pues a través de pruebas con un dinamómetro, por ejemplo, para ver si esa fuerza que va ejerciendo la persona con el paso del tiempo pues va aumentando, con lo cual estamos viendo realmente que hay ahí cierta mejora en esa, vamos a decir, elasticidad, en honor al doctor Delgado. Pero claro, también habría otras formas de poder observarlo, por ejemplo, intentando ver a través de imagen médica el nivel de actividad de la zona motora dañada en concreto. Si lo intentamos observar cuando ha pasado esa lesión,
pues tal vez veamos un nivel de actividad muy bajo, pidiéndole algún tipo de ejercicio o algo así, y ese nivel de actividad, si va mejorando adecuadamente el paciente, pues irá aumentando y con lo cual veremos más actividad. Otra cosa ya es la fiabilidad de las imágenes médicas y demás, pero bueno, esto ya daría para hablar un buen rato más. Bueno, tengo muchas más preguntas aquí, como 2 páginas, pero íbamos a dejar tiempo para que, aprovechando los ponentes que tenemos, le preguntéis las dudas que tengáis, lo que se os ocurra al respecto de lo que han comentado o de cualquier cosa relacionada. Sí, me interesa muchísimo todo lo que habéis dicho. Yo os quiero preguntar, no sé exactamente a quién, porque creo que la pregunta ahora podréis responder cualquiera de vosotros. Primero, tiene que ver con la cuestión de si las ratas, los ratones y los seres humanos, lo próximos que estamos unos de los otros, si efectivamente el hecho de que sean tan diferentes supone un problema verdadero, un problema serio para que se pueda avanzar en el conocimiento de la maquinaria encefálica, trabajando solo con ratas o con ratones, y si efectivamente desde ese punto de vista la técnica esta del bisturí molecular aplicable, por ejemplo, para producir simios, macacos transgénicos que desarrollen, por ejemplo, Alzheimer, es verdaderamente es una promesa bien fundada o hay mucho de especulación en ello. Y luego, esto ya es una cuestión más valorativa, si la eventualidad de que se puedan desarrollar ese tipo de seres vivos va a ser posible, si pensáis que va a ser posible en el contexto tan hostil a la experimentación con animales, máxime cuando se trata de animales tan próximos a nosotros. Cojo yo la pregunta. Vamos a ver. Conforme más te acercas al ser humano, la investigación en animales tiene más restricciones éticas. Los últimos días hay una propuesta a nivel europeo para considerar a los primates personas no humanas. Eso significa que, pues evidentemente, es muy difícil trabajar con esos animales. Prácticamente ya nadie trabaja a nivel de investigación preclínica con primates. De hecho, las agencias reguladoras, que para autorizarte que un fármaco pueda pasar a seres humanos, normalmente te piden que hagas un trabajo de seguridad en rata y perro. Y si tienes que utilizar algún tipo de primate, las explicaciones que tienes que dar son muchísimas. Es decir, se está abandonando el uso de primates, incluso se está abandonando el uso de roedores y se están empezando a utilizar otros animales más lejanos filogenéticamente al ser humano y con menores restricciones éticas. Hay gente que utiliza el C. elegans, un gusano pequeño, la drosófila, el pez cebra, etcétera, ¿no? Por ahí van los tiros. De hecho, hay directivas europeas que lo que intentan es reducir el uso y el número de estos animales. Claro, esto en cuanto a experimentación animal y en cuanto a ética está muy bien. En cuanto a resultados para la investigación, pues es difícil trabajar con animales muy alejados porque los patrones y los cerebros son muy difíciles. Es decir, yo que conozco bien el cerebro del pez cebra, pues es un cerebro tremendamente primitivo y alejado de lo que es un cerebro de un ratón, y un ratón está también muy, muy lejos del ser humano. Entonces, no creo que se puedan utilizar primates transgénicos para trabajar en investigación, si acaso para algún estudio de seguridad muy regulado. Esto, en el caso particular de la enfermedad de Alzheimer, tiene un componente, y es que, por ejemplo, las ratas y los ratones no tienen placas amiloides, que ha sido la huella que se ha utilizado o la huella patológica que se ha utilizado para la investigación de los últimos 20 años, con lo cual hay que generar transgénicos con promotores de priones, con cosas muy raras que al final lo que te produce son sobreexpresiones no fisiológicas y generación de unas placas que es difícil comprender qué están haciendo ahí, porque es un elemento absolutamente extraño. Si te vas ya a primates, incluso algún otro animal, sí que tienen deposiciones y sí que llegan a tener placas, entonces sería un buen modelo para estudiar esto, pero no se permite, sobre todo en la parte preclínica. No sé si quieres decir algo más. Vale. Es una intensa e interesante mesa redonda, enhorabuena. Quería preguntaros,
¿qué pensáis? ¿Si podríamos ampliar nuestros sentidos con tecnología? Por ejemplo, adosarnos algún aparato que nos permitiera ver con un rango de frecuencias más amplio o escuchar con un rango de frecuencias también más amplio. ¿El cerebro podría procesarlo, podría adaptarse a esta nueva cantidad de estímulos recibidos? De nuevo, eso incide un poco en la primera pregunta. Para entender los cerebros hace falta una aproximación comparada, quiere decir, mirando en muchas especies. Por ejemplo, las serpientes ven, dicho sea entre comillas, la banda de infrarrojos, cosa que nosotros no tenemos. Pero para la especie humana eso tampoco, que lo vea el cerebro directamente o que lo vea en una pantalla de ordenador, la radiación en la banda de infrarrojo de microondas, pues no tiene tampoco mayor... los cerebros no se pueden modificar fácilmente o difícilmente son modificables porque están diseñados a lo largo de un proceso evolutivo, y mejorar algo que ya se viene haciendo bien a lo largo de la evolución es muy complicado. Una lástima que no tenemos imágenes, pero si no lo hubiera traído, tengo una fotografía de un cerebro petrificado de un iguanodón, que era un dinosaurio que vivió hace unos 60, 70 millones de años, y se ven los canales semicirculares, que son los que corresponden a una persona que anda erguida. Tiene 3 canales, y ven los pares craneales, se ve todo prácticamente igual. Quiere decir, ¿a quién se le ocurriría decir que se puede mejorar el aparato vestibular si desde hace 100 millones de años ya estaba diseñado y no ha cambiado evolutivamente en absoluto? Muchas veces tenemos la fantasía de que los cerebros son mejorables. Para la especie humana, evidentemente, el cerebro se amplifica sus funciones por la cultura y se amplifica por la tecnología, pero no se pone la tecnología en su cabeza. Yo al menos lo evitaría que me pusieran cables en la cabeza para meter nuevas funciones. Eso se hace a través del diseño que uno hace de las herramientas que le rodean para la especie humana. Los animales también tienen un cierto grado de cultura. Por ejemplo, los chimpancés tienen la cultura esta de los palitos para capturar termitas y todo esto. Otro tipo de cultura, se comunican también por vocalizaciones. Es si quiere una cultura más limitada, pero es el principio de la cultura si lo miramos para atrás. Claro, la cultura permite poner fuera del cerebro funciones que dentro no cabrían, y no les quiero decir nada con el mundo de Internet, lo que es ahora y lo que será dentro de 10 años, la inmensa cantidad de información que hay ahí que antes no teníamos. Evidentemente, ahora ya surgió el temor de que eso no iba a borrar la memoria, porque no hace falta, basta con recordar 2 palabras de una frase del Quijote y se pone y sale medio Quijote. Solo hay que darle 2 teclas, o 2 palabras de un verso y sale el poema entero y la biografía del autor, sale todo ahí. ¿Eso va a borrar nuestra memoria? Pues fíjese, Platón ya se quejaba que cuando se inventó el lenguaje escrito eso iba a borrar la memoria, porque antes había que memorizarlo todo en el cerebro y luego ya se podía poner por escrito. O sea que lo de protestar ya también se había inventado hace 2000 años, ya viene de largo. ¿Puedo añadir una cosa? Relacionado con esto de potenciar nuestras habilidades, no hace mucho también acudí a una conferencia muy interesante que trataba sobre lo que es la estimulación magnética transcraneal, que básicamente, bueno, si conocemos un poquito el funcionamiento del cerebro, sabemos que está basado en electricidad, y que por el fenómeno electromagnético los campos magnéticos influyen en la electricidad de nuestro cerebro si se orientan, si se sitúan sobre nuestra cabeza. Y habían algunos experimentos muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo uno que se hacía con uno de estos campeones de matemáticas, no sé si sabéis estos que salen a veces en la televisión, que salen haciendo cálculo rápido, que 8, ¿no? Pues era con uno de estos, y mediante estimulación en un área concreta vieron que aumentaba la velocidad a la que calculaba el hombre. Entonces, claro, dijeron, hostia, esto es la bomba, ¿no? Estamos consiguiendo que mejorar al ser humano, ¿no? Pero se dieron cuenta, y siento no poder decir exactamente en qué cambiaba lo otro, pero se dieron cuenta de que mejorando esa habilidad empeoraban otra. Porque tenemos que acabar entendiendo que el cerebro es lo que estábamos diciendo todo el rato. El cerebro es un órgano dinámico y como dice el doctor Delgado, ha evolucionado todos estos miles de años para ser como es, y no podemos coger ahora nosotros y para entendernos meter el dedo e intentar cambiar algo que ya es una maquinaria que funciona, vamos a decir, a la perfección dentro de esa imperfección,
pero mediante pues estos estímulos externos. Entonces, cuando nos ponemos a trastear, digamos, por un lado, acabamos removiendo por el otro. No sé si ayer visteis en el Mundial el exoesqueleto que se supone que iban a utilizar para volver a recuperar un paralítico y demás, que no salió del todo bien como se esperaba porque no había tiempo y demás, pero respecto a eso y mezclándolo con lo de la elasticidad y la plasticidad y demás, ¿pensáis que cuando tengamos, digamos, 80 años, 70 años en el futuro, nuestros cerebros estarán, nuestros encéfalos estarán, digamos, no serán tan plásticos como para permitir recuperar funciones cuando la tecnología nos lo permita? ¿Transhumanista está hablando? Bueno, pues el campo de las neuroprótesis es súper interesante, pero las limitaciones que al menos tiene actualmente, ya luego miramos el tema de la edad y demás, pero digamos a nivel de técnica, una de las limitaciones que tiene es que nuestro cerebro de alguna forma es predictivo, entonces nosotros si queremos mover una mano la movemos y ya está. Pero claro, si ponemos una máquina o un ordenador a intentar trasladar estos movimientos, si buscáis información en internet, veis vídeos y demás, veréis que los movimientos no son automáticos, por ejemplo. Entonces veréis que, ¿por qué? Porque uno piensa el movimiento, ese pensamiento en forma de, vamos a mandar señales desde las neuronas motoras, tiene que procesarse, tiene que interpretarse y tiene que enviarse a la máquina. Todo eso por muy rápido, y cada vez se está consiguiendo que sea más rápido, hay una latencia, digamos. Entonces, eso es un primer escollo que hay que superar. Luego el tema de que cuando ya se tenga el envejecimiento no, claro, yo entiendo, y aquí cuando queráis intervenir me decís que me calle, pero yo entiendo que al estar tratando de trabajar con este tipo de neuroprótesis, lo que hay que hacer es, por decirlo de una forma llana, entrenar nuestro cerebro o nuestra área motora para que mueva esa nueva mano, pero utilizando la misma región, con lo cual, al menos la idea vendría a ser, el cerebro no va a cambiar, pero va a estar dando señales, en vez de a esta salida, a esta salida. Entonces, bueno, es algo que, bueno, tu pregunta es totalmente coherente y creo que es algo en lo que habrá que pensar profundamente. Con relación a esa pregunta tienen que recordar un par de cosas. Cuando ejecutan la receta del chocolate, la receta está entera escrita, van el paso 1, que es abrir el bote, el paso 2, coger una cucharilla, etcétera, etcétera. El programa de un acto motor, en principio, que yo sepa, no sabemos dónde está, con lo cual no hay la receta. Entonces, un biomecánico lo que quiere, dígame cómo hay que mover el brazo. Por ejemplo, si hay que ir desde aquí a la puerta, voy ya así con la mano puesta porque allí está la llave y mide esto, o voy andando. Todo ese programa no está en ningún sitio. Cuando ven el experimento de Nicolelis, que yo no lo vi, pero por lo visto se quedó mal, que es una idea ingeniosa, están captando cierta capacidad del cerebro, cierta actividad que es un subproducto. No es el programa, es un subproducto que se utiliza y de alguna manera se fuerza al individuo a que se entrene a que lo mueva. Es un poco complicado de entender, pero les pongo un ejemplo muy simple. Uno puede mover una máquina moviendo los ojos. Y normalmente los parapléjicos, tetraplégicos pueden mover los ojos. Moviendo los ojos, cogiendo la señal que se genera, el biopotencial que se genera cuando un individuo mueve el ojo, se puede mover una máquina. Precisamente hacer eso mismo desde el cerebro es más complicado, porque el ojo ya es una salida motora y tiene ciertas condiciones de control de posición, velocidad, fuerza, etcétera, etcétera, que son lo que les decía de los principios de Newton, con lo cual se puede entender y se puede cuantificar y se puede, después de muchas ecuaciones, convertir en biomecánica. Pero si se quiere hacer desde el cerebro, el primer problema es que el programa no está allí, la receta o el algoritmo, si lo quieren, no está allí y eso es complicado de reproducir. Hola, yo tengo ¿Qué pasa? Tengo un comentario que no sé si al final terminará en una pregunta o no, pero bueno, yo empiezo y... Es sobre, bueno, varios comentarios que habéis hecho, empezando porque se sabe muy poco del cerebro y que hay que empezar por lo básico. Y para mí lo básico, aunque hay cosas más básicas, son las moscas y sobre eso de lo que más o menos sé. Y yo pienso que habría que empezar por fomentar aún
lo que sería la investigación básica en organismos como el gusano, que en algún estudio se ha visto que cambiando un solo aminoácido de una proteína hace que los gusanos vayan a comer todos juntos o vayan a comer cada uno por sí solo, o experimentos con moscas en los que se les pone en pantalla de realidad virtual y se ve cómo se activa una neurona u otra dependiendo de cómo cambia esa realidad virtual delante de ellos, para saber cosas muy concretas, muy pequeñas, que luego van a ayudar muchísimo a investigaciones con roedores y todo eso, que por supuesto, creo que no queda ninguna duda, estoy totalmente a favor. Y bueno, todo esto tiene que ver con el desbalance que hay y cada vez va a más en la poca financiación que se le dedica a la ciencia básica comparado con la ciencia que puede tener algún tipo de aplicación. La pregunta es, ¿qué pensáis sobre eso? Bueno, yo por amistad te respondo yo. Está muy bien la defensa de las moscas, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la ciencia tiene dos aproximaciones. Una aproximación lo más simple posible para resolver un problema muy concreto, y para eso tienes que ir a sistemas lo más sencillos posibles, porque si no hay mucho ruido en los resultados, ya es difícil tener una interpretación, y hay que hacer también lo contrario, hay que ir a sistemas integrados y muy complejos. En el caso, por ejemplo, de descubrimiento de fármacos, tú te tienes que ir a hacer una modelización molecular en un ordenador y a probar esto en un sistema complejo como es dárselo a un ratón y ver lo que le pasa, que ahí están ocurriendo cientos o miles de cosas a la vez. Obviamente, la ciencia siempre ha avanzado así, con modelos muy simplistas y con modelos muy complejos. Pon a la Drosophila o al C. elegans donde tú quieras en esto, pero evidentemente no podemos resolver problemas tremendamente complejos en organismos muy complejos. Por lo tanto, es obvio que la investigación tiene que ser básica y aplicada, y a mí lo de básico y aplicado es que no me gusta mucho, porque al final es todo ciencia, ¿no? ¿Qué ciencia aplicas si no tienes ciencia básica, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces, por supuesto, hay que fomentar la investigación en Drosophila y en cualquier otro organismo. Claro, completamente de acuerdo con lo que él dice. Esa diferencia entre ciencia básica y aplicada no es un invento actual, ni muchísimo menos en la obra de Cajal ya existía ese debate de por qué hacer ciencia básica, eso no servía para nada. Hombre, estando en una facultad de informática, pues piensen en los años 20 del siglo pasado, cuando empezó la mecánica cuántica y todas las máquinas que tenemos ahora basadas en unos principios de alguien o de muchos que no estaban preocupados ni muchísimo menos en desarrollar un móvil o una pantalla de ordenador o cualquier otra máquina de ese tipo. O sea que y además, piensen una cosa, con un poco de sentido común, habría que decir a los políticos, ¿cómo se le puede obligar a alguien que piense en algo? Y si usted tiene que pensar en esto y tiene que resolver lo del Alzheimer y vamos a sacar, bueno, a ver si alguien lo sabe, pues que nos digan cómo se obliga a pensar. Pueden obligar a no pensar en nada, eso es más fácil, pero a pensar en algo es complejo. Ahora bien, si uno tiene una base, como dice Javier, tiene una base científica sólida, de conocimientos reales, de cómo es el universo, cómo es el mundo y cómo somos nosotros, eso se puede aplicar en cualquier momento, pero hay que tener los conocimientos dentro de la cabeza del que lo está pensando. Y tienen que estar ahí toda esa historia que dice que si la enseñanza es de memoria, no de memoria, es que pierden el tiempo. Lo único es que hay que entender el universo de arriba a abajo, y si se acaba, pues seguir con el cerebro. Si uno descubre todo, pues eso es lo que hay que hacer. Y hay, ¿cuántos somos ahora? 7.000 millones, así mal contado. Pues ya me dirán qué sentido tiene el no potenciar, desarrollar las capacidades que tienen los cerebros de todos los que portan un cerebro. Es una capacidad infinita comparada con cómo debaten estos problemas, que si hacer ciencia, que si hacerla aplicada, y te doy por aquí 20 euros para que financie y los quito. No tiene ningún sentido. En esa dirección, pues sociedades complejas que deberían de usar su inteligencia de forma social, pues no lo usan. Directamente no lo usan o no lo usamos. Y se desperdigan en opiniones y en argumentaciones que son realmente ridículas. Son realmente ridículas cuando plantean ese tipo de debate tan simplista. Pero en fin, en este país vivimos o en este mundo, por aquí andamos. Sí, yo, si me permitís, solo es una mini pataleta de 10 segundos, pero estoy totalmente de acuerdo en que habría que invertir mucho más en investigación básica, pero tendríamos ya que no sorprendernos viniendo de un gobierno que se va a aplaudir a la Virgen de la Macarena, por ejemplo. Simplemente eso.
Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes. Espero que haya resultado interesante. Y, pues,